y portalesfm.cl presentamos. ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, somos chilenos! Una mirada optimista de esperanza y solidaridad. ¡Vamos, somos chilenos! Bienvenidos. Muy buenas tardes, queridos auditores. Nuevamente estamos reunidos junto a ustedes en un nuevo programa en este día lunes de diciembre, ya muy próximo a la Pascua y cercano también al próximo plebiscito del domingo que viene adelante. Hoy día nos va a acompañar en nuestro programa doña María Pura Mutis Arce, profesora de distinguida trayectoria con más de 34 años en el área de educación, y vamos a hablar sobre los temas de educación, de cómo ha ido afectando, digamos, al pueblo chileno, a nuestra ciudadanía y especialmente a nuestros jóvenes, cómo ha ido avanzando y cómo se ha ido desempeñando la educación. Muchos sabemos que una de las cosas que preocupan a los chilenos es, primero que nada, la seguridad, segundo, la economía, y un tercer pilar en la educación. Sabemos que la educación es el motor de desarrollo de un pueblo. Entonces, durante este proceso nos acompañará doña María Pura Mutis, y también nos acompañará Raimundo Balamara, en que estaremos, espero yo, en una entretenida conversación, principalmente informando a nuestros auditores, aquellos que van en el taco, aquellos que van de vuelta a la casa, etcétera, etcétera. Así que, hola, muy buenas tardes, María Pura. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchan bien? Perfecto, adelante. Perfecto. Buenas tardes, Raimundo, buenas tardes. Hola, Daniel. Primero que nada, agradecer la invitación a esta conversación informal, en algunos puntos formal, de lo que implica la educación en nuestro país. Sí, bueno, también la bienvenida aquí a Raimundo Balamara, que se integra a nuestro panel y va a ser uno de los panelistas que nos va a acompañar en el futuro, Dios mediante, conversando que interesan, digamos, a la región de Valparaíso, y también comentamos y tomamos temas que están de interés nacional. Hola, muy buenas tardes, Raimundo. Hola, Daniel, ¿cómo estás, María? ¿Cómo le va? Hola. Muy buenas tardes. Hola, Aquí hola. ojalá que tengamos un programa entretenido hablando de educación, uno de los temas muy importantes, bueno, a nivel país, nacional, los problemas de la educación, hay que tratarlos, hay que conversarlos, y más aún que tenemos aquí una excelente persona con harta experiencia en el tema de educación, que nos va a poder ir mostrando cómo ir avanzando también la educación en Chile y sobre todo aquí en la región. Sí, mira, la primera cosa que yo le preguntaría a María Pura, que tiene mucha experiencia, más de 30 años, por lo que sé, dedicada a la educación, directora de un colegio, y así que la experiencia que tiene es prácticamente inconmensurable. Yo, María Pura, te preguntaría, ¿cómo ha evolucionado, digamos, la educación desde la educación que teníamos, especialmente en el área pública, hace 30 años atrás, respecto a la educación que tenemos hoy en día en esa área? ¿Cuál es tu opinión respecto a si ha evolucionado, ha involucionado? ¿Es mejor, es peor, se ha mantenido, etcétera? Me gustaría conocer tu opinión en base a la experiencia que tienes al respecto. Perfecto, mira, les voy a comentar de la experiencia que tengo yo a partir del año 90. El colegio donde trabajo, que soy directora desde esa fecha, era una educación distinta totalmente a la de ahora. ¿Ah? ¿En qué sentido? Las familias, los alumnos, los barrios, todo era distinto. Si lo comparamos con lo que tenemos ahora, existía un respeto enorme hacia el profesor, que yo creo que eso es una de las cosas que ha cambiado. ¿Ah? Se ha perdido no solamente de los alumnos, algunos, también de los apoderados. ¿Ah? Con respecto a cómo era. Antes era como hacer clases, no había tanto problema, no había violencia, tú podías pasar los planes y programas, ¿no es cierto? Podías tener un ambiente de aprendizaje dentro de la sala de clase. A medida que empezó a pasar el tiempo, bueno, esto ya son 30 años, yo te diría que cuando empezó por un lado, hay muchos distractores, ¿ah? Por ejemplo, cuando empezaron a salir todas las pantallitas,
cuando empezó la violencia, cuando se nos quitó a los profesores, a los directores, se nos quitó poder para poder castigar o corregir, ¿no es cierto? Cada día los alumnos tenían más derechos y menos deberes. Eso fue avanzando en tener peores resultados. Si vemos ahora, por ejemplo, también ocurrió la pandemia, también tenemos resultados bastante malos en educación. El lenguaje, matemática, ha sido, sumado. Los problemas de que ingresaron la tecnología, que distrae, que son distractores grandes para los niños. Más encima, el hecho de que también nosotros tenemos que, no podemos corregir como se hacía antiguamente. Yo me acuerdo cuando estaba en los años 90, ¿no es cierto?, 91, ya, usted va a tener este castigo porque cometió algo que está reñido, está en el reglamento interno, y el alumno y el apoderado no ponía problema. Ahora anda tú a llamar a un apoderado para poder solucionar un problema, ¿no es cierto? Es complejo. Inmediatamente, si no les gusta, no les parece, van a instancias superiores, y tenemos que hacer todo un trabajo para revertir. No sé si me quieres preguntar alguna, no sé si a lo mejor... Si Raimundo quiere intervenir con algo. Sí, yo quería intervenir. Bueno, yo tengo dos niñas también, de 9 y 13. Yo veo muchas veces el problema del bullying, que es como que siempre está latente. ¿Cómo era antes? ¿Cómo ha ido evolucionando el bullying? ¿Cómo se ha podido, en definitiva, controlar? Particularmente la mía está en el Colegio San Peter. Yo veo que está bien controlado ahí en el Colegio San Peter el tema del bullying, pero siempre hay situaciones, siempre hay ocasiones, y tengo también amigos en otros colegios que de repente su hijo ha sufrido mucho de este problema del bullying. ¿Cómo se puede atacar? ¿Cómo ha ido evolucionando y cómo se puede atacar para detener, en definitiva, y enseñar más formas de respeto? Sí, mira, y hay que hacer un trabajo, tú sabes que ahora todos los colegios tienen por ley un equipo de convivencia escolar que justamente se dedica a realizar trabajo, ¿no es cierto?, a focalizarse en los cursos donde hay algún tipo de problema. Yo te diría que el bullying, como en algún minuto a lo mejor fue un poquito, no masivo, pero como que se hablaba mucho, incluso hubo algunos suicidios hace años atrás en algún colegio en Santiago. Yo creo que eso se ha trabajado mucho en los colegios. Yo te diría que, porque para mí bullying es algo generalizado, ¿no es cierto? Es una práctica que interviene en una serie de niños contra otros. Yo creo que eso, por lo menos en la realidad donde yo dirijo, no ocurre. Cuando hay alguna situación que ocurren, situaciones que lo molestaron, etcétera, inmediatamente se toma conocimiento, y hay protocolos muy estrictos. Los protocolos son exigidos por la superintendencia. O sea, yo te diría que en mi colegio, donde yo trabajo, no existe. No existe porque sacas al niño inmediatamente, haces un trabajo con los otros niños. Mira, al final se ven es tan lindo de repente ver que el que hizo el bullying, entre comillas, que yo no le llamo bullying, pero el que agredió, el que molestó, se disculpa, no quise hacerlo, ya, se conversan y al final quedan amigos. Eso se trabaja mucho, y eso gracias a las nuevas políticas que tenemos de la Superintendencia de Educación. Sí. Bueno, sí, estaba viendo, claro, el bullying es una interferencia nueva, porque en mis tiempos, que yo soy un poquito más activo que ustedes, ¿no es cierto? En mis tiempos en realidad eso no existía, o si existía era parte de la convivencia escolar.
pero hoy en día tenemos este asunto nuevo que es el bullying y se le ha dado mucha importancia y es bueno que se esté corrigiendo de la manera que tú lo dices. Pero una de las cosas que me preocupa, María Pía, y yo lo he oído a través del tiempo, la capacidad intelectual de los alumnos, cómo ha ido variando, porque en mi tiempo, cuando yo estudiaba, y estudié en colegio público, estudié en un colegio público, que había una cierta exigencia de estudio y de aprender. Después estuve en el Barros Arana, donde ahí realmente era solamente estudio y la competencia por sacarse mejor era tremenda. Entonces, yo no sé cómo eso ha ido variando hoy día, porque yo me estoy fijando, por ejemplo, en los jóvenes, que son incultos, son ignorantes, no conocen bien la geografía de Chile, para qué decir la geografía del mundo, no tienen el concepto de cultura general, y para qué decir el lenguaje, no dominan vocabulario, no son capaces de expresarse correctamente, sus expresiones o cualquier descripción de alguna idea, el 80, el 70, el 60% son garabatos, el resto son gestos, y son 2 o 3 palabras que ocupan. Entonces yo no sé cómo miras tú la calidad del alumno, digamos, respecto de 30 años atrás con lo que está pasando hoy en día. Sí, no, es cierto, es cierto. Mira, te voy a contar. Con los niños chiquititos, cuando llegan, pre-kinder, kinder, primero, segundo, ahí tú tienes que hacer el trabajo para que después, porque tú tomas un niño ahora, por ejemplo, de tercero medio, segundo medio, que ya llegó al colegio de otro colegio, de otra parte, ya tú no, ya sí, es prácticamente imposible revertir. ¿Ah? Están los garabatos, como tú dices, las groserías, no están ni ahí con estudiar, pero el trabajo que uno tiene que hacer es partir cuando son chicos. Ahí tú logras. Y ojo, yo sí, de esos niños que tú dices, tenemos bastantes, pero hemos hecho un trabajo en la prebásica, básica, y uniendo a la familia, porque si tú no trabajas con la familia afiatado, es imposible. Aquellos niños que logran, yo trabajo en nuestro colegio está en un lugar de vulnerabilidad 92%, o sea, mucha vulnerabilidad, pero si tú logras que la familia se preocupe, se interese y acompañe a los niños y les discipline, porque no sacamos nada en el colegio con disciplinarnos y en la casa, no importa, qué sé yo, no. Si hay un trabajo conjunto, primero, el niño que se quiera educar, el papá que quiera que ese niño se eduque, y el colegio haga todo lo que está en sus manos para hacer, ese niño sale adelante. Y hemos tenido a lo largo de tantos años muchos resultados maravillosos. Niños, tengo una chica que es ingeniera en mina, abogados, jóvenes que se han ido a la Marina, a la Armada, psicólogos, fonoaudiólogos, profesores. Te digo, la vulnerabilidad de cuando empecé yo en el colegio, en el año 90, no se medía incluso la vulnerabilidad, no era tal. Habían familias muy bien constituidas, mamá, papá, qué sé yo. Eso, al cabo de tantos años, ya no es igual. ¿Ah? Al sector donde estamos han llegado muchas tomas de diferentes partes. Hay niños que los mandan al colegio porque van a almorzar, a tomar desayuno y a estar ahí. ¿Ah? Claro. En algunos casos. Pero te digo que si se trabaja y si los niños quieren y los padres quieren que su hijo se eduque, porque nosotros les explicamos la única posibilidad de movilidad social, de salir del círculo de la pobreza, de las drogas, que también nos hemos amenazado, porque hay mucha droga en todas partes, y por sobre todo donde nosotros trabajamos. Si quieren romper ese círculo, la única forma es estudiando. Yo le digo a mis alumnos, una anécdota, siempre les digo, mire, usted hay varias formas de tener plata o de tener éxito en la vida, qué sé yo. Una es, por ejemplo, ser como el Alexis Sánchez, meterse a un club de fútbol y ganar millones y tener la vida asegurada. No va a haber un Alexis Sánchez de aquí a 20 años más, yo creo, o Vidal, no sé. La otra es jugar al loto o a la lotería. Poca gente le resulta. La otra es vender drogas, porque en mi sector se vende. Y le digo, eso es imposible, porque puedes estar a lo mejor 2 o 3 años y después te vas a ir preso para toda la vida.
Y la única forma que funciona, pero que funciona, que yo la probé y que mucha gente la probó, es estudiar, y después seguir en la educación superior, y ahí tú vas a poder tener una estabilidad económica y poder, y fíjate que en realidad, fíjate que lo entienden, ¿no? ¿Ah? O por lo menos lo dicen. Bueno, Pero hay que inculcarle a los niños que el esfuerzo es lo único, lo otro fácil no te lleva a nada. claro. No sé, Raimundo Palomar, ¿qué opinas tú, digamos, al respecto? Yo quería saber el apoyo de los padres, la importancia de los padres, la educación de los niños, la participación de los padres en general, si están involucrados o la gran mayoría de ellos los dejan en el colegio, edúcame al hijo y por favor que me salga correctito de aquí a fin de año. Los padres se involucran o hay mucho de repente, imagino yo, conflictos cuando el niño llega con una mala nota que en vez de retar al niño para que estudie más, o, retar al profesor, me imagino que ocurre en ocasiones. ¿Cómo es el apoyo y el trabajo que hacen con los padres al respecto? Sí. Mira, hay de todo como en cualquier colegio, en colegio particular, en colegio municipal, en colegio particular subvencionado. Te diría que hay un porcentaje importante, sobre todo en la enseñanza básica, cuando son más chiquititos, de que el papá está más presente. ¿Ah? Después, en los cursos te diría que es un porcentaje menos de la mitad. Hay otros que los dejan más solos, porque también los papás, con muchos problemas, situaciones personales, económicas, no sé, sociales, no tienen tiempo, están todo el día también trabajando. ¿Ah? Trabajan afuera. Entonces, ahí está la labor del profesor, que el profesor, o sea, yo quiero resaltar y me siento orgullosa de los grandes profesores que tenemos en Chile. Hay muy buenos profesores y profesores son los que toman un poco la posta, digamos, de cuando el papá no puede. O sea, el profesor aparte del profesor, es un papá o una mamá, es a veces hasta un médico, es un consejero, un psicólogo, es una... se involucran los papás, pero podrían involucrar más, pero muchas veces no pueden. Perfecto, pero bueno, igual existe ese trabajo con los padres. Yo no sé si Daniel quiere preguntar algo, porque también quería preguntar sobre este tema que tanto me preocupa y a veces está en boga, que es la ESI, la famosa ESI. Sí, ese es un buen tema para que opine, digamos, María Pura, que tiene la experiencia ahí directa con los niños. Se me cortó. ¿Qué me preguntaste? Como que se bajó. No, preguntaba sobre este tema que se está involucrando cada vez más en los colegios públicos, la educación sexual integral, que hay muchas veces que quieren involucrar en los colegios, cómo han tratado ese tema, para permitir a los padres también la decisión sobre qué quiere que eduquen al respecto a qué tema quieren que eduquen a sus hijos, porque lamentablemente la educación sexual ha querido meterse en todos los colegios desde cada vez más temprana edad y que en definitiva puede provocar, a mi juicio, mi opinión personal, un trastorno, pero obviamente quiero saber cómo se trata a nivel, por lo menos, con tu experiencia en el colegio. Sí, mira, yo como colegio particular subvencionado, tenemos algún tipo de, digamos, de posibilidad de decidir qué cosas hacer y qué cosas no hacer aún. Nosotros siempre se ha pasado, han habido programas de educación sexual, pero la educación sexual que tuvimos incluso nosotros cuando éramos, de la parte de biología, ¿no es cierto?, de todo lo que incluye eso, esa parte sí se pasa en clase, pero yo, por ejemplo, para cualquier cosa que quiera, que vengan de fuera, que tengo mucho cuidado en eso, que vengan qué sé yo, desde a vacunar o a hacer alguna charla de alguna entidad de psicólogo o lo que sea, yo pido autorización a los padres, pero para cualquier cosa.
usted acepta que su hijo entre a esta, siempre reviso que sea algo que está dentro, porque también no podemos no enseñar las cosas básicas, ¿no es cierto? Sobre todo los chicos más grandes, de octavo para arriba. A mí hay una cosa que me llamó mucho la atención, que llegó no voy a dar la institución, pero sí nos llegó a todos los colegios de Chile. Es una encuesta que se le hace a los apoderados. Y aquí la tenía justamente por si salía el tema. Para los apoderados. Para los apoderados, que se la teníamos que hacer nosotros. Esta encuesta ha llegado de toda la vida. Van variando algunas cosas, se introducen, por ejemplo, quién es el jefe de familia, si es o mujer o es hombre, discute adecuando a los tiempos. Pero me llamó muchísimo la atención y me dio mucha indignación. Para niños, esta encuesta se aplica a los niños de pre-kinder, kinder, primero, quinto y octavo, primero medio. No tengo bien claro todo, pero son 5 cursos. Dice una de la pregunta que yo quedé en shock. Dice, en cuanto a género, tu hijo se identifica como femenino, masculino, transfemenino, transmasculino, no binario, otro específico, no sé, prefiero no contestar. ¿Cómo vas a estar poniendo esto ¿cuándo se ha preguntado? O sea, hombre o mujer, o sea, ¿cómo? Yo, de verdad, que me dio indignación. Es una aberración lo que están preguntando. Estás buscándole las 5 patas al gato, o sea, a ver, busqué. ¿Y por qué? Mira, yo he tenido, a lo largo de estos 35 años, he tenido niños, otro hombre, 2 3 entonces que nosotros detectamos que no estaba digamos, dentro del cuerpo que correspondía. Y nosotros lo vimos con la mamá, entre los dos, que tiene que meterse el Estado a tener un registro de cómo se siente el hijo de uno. O sea, ya soy abuela, pero si yo, apoderada, me vienen a preguntar esto, yo pero dejo las cosas. O sea, ¿cómo es posible que se metan en tu privacidad? ¿Qué tiene que ver, qué tiene que saber una institución estatal de cómo se siente tu hijo? No, o estoy muy mal. Bueno, no, está bien, yo en realidad, no sé si Raimundo, pero que el Estado se esté metiendo en cosas tan íntimas, tan personales, de preguntarle a un niño de kinder o de primero básico cómo se siente, si es hombre o mujer, digamos, darle la idea de que es un hombre y creo que es una mujer, o sea, como que estuvieron induciendo a que diga cualquier cosa. No sé qué opina Raimundo. No, efectivamente. O sea, lo que me acaba de comentar es justamente cuando el Estado se empieza a involucrar derechamente en la sexualidad del niño, y ya le llaman género, ya le cambiaron hasta la palabra, antes era el sexo masculino o femenino, ahora le llaman género, y Claro. el niño empieza a elegir entre un montón de tipos de variantes, LGTBIQ+, que hay un montón de letras, que en definitiva lo que hace es confundir muchas veces al menor, al niño, ya no está, se involucran hasta con su infancia. Entonces, ¿qué curso será lo que se le estaba preguntando a la apoderada? ¿De qué curso los dijiste? ¿Era quinto, primero medio? Déjame decir, al giro. Kinder. Sí, pre-kinder, primero, quinto y primero medio. Pre-kinder, primero básico, quinto y primero medio. ¿En pre-kinder cuántos años se tiene? ¿5? 4 años, 5. Sí, 4 o 5. Se lo preguntan a los papás, a los papás. Se lo preguntan a los papás respecto a los niños, entiendo. A los niños, claro. ¿Cómo le vas a estar preguntando si te sientes hombre, te sientes mujer? Le estás abriendo una caja de Pandora. Eso no puede ser. Claro. Efectivamente. Bueno, eso es uno de los problemas que tenemos hoy día con el Estado, ¿no es cierto? Y esperar, digamos, que el próximo domingo la gente, digamos, que tiene que ir a pronunciarse respecto de esta nueva propuesta constitucional, sea elegir bien. Yo por lo menos voy por el lado de a favor y creo yo que por ahí aceptar esta nueva propuesta de constitución me parece bastante buena. Bueno,
se nos está acabando el tiempo siempre corre rápido aquí en la radio, y nos quedan todavía muchos temas, pero en el segundo bloque iremos abordando otros temas, digamos, con María Pura y también con Raimundo Palamara, que también nos acompaña en esta muy agradable y amena conversación, y que nos van ilustrando respecto de cómo la educación se está manejando en los niveles que maneja María Pura. Así que lo dejamos por un momento y volvemos luego, después de esta breve pausa musical. Ya, distinguidos auditores, ya estamos de vuelta nuevamente con el programa y conversando con María Pura Mutis y con Raimundo Palamara, especialmente sobre la educación, y especialmente la educación pública en Chile, de cómo se ha comportado el alumnado, cómo se está metiendo el Estado en lo que es la educación nuestra, que espero yo que en la nueva propuesta constitucional, que probablemente se va a aprobar el próximo fin de semana, la educación mejore notablemente. Al respecto, yo no sé qué opinas tú, María Pura, respecto de la calidad del alumno que hoy en día tenemos. Y además también sabemos que hay muchos alumnos que también son extranjeros, principalmente de Haití, de Venezuela, etcétera. ¿Cómo se comportan ellos? Bueno, deben haber malos, mediocres, no sé. ¿Cuál es tu opinión respecto de esa calidad? Mira, muy buena experiencia con los chicos que han venido de fuera. ¿Ah? Tenemos, desde los primeros que llegaron fueron muchos niños haitianos, excelentes familias, pero muy bien constituidas, muy educadas, con mucha educación. Vienen a hacer trabajos, digamos, de un nivel más importante. También venezolanos excelentes. Por ejemplo, hoy día te contaba, Daniel, que tuvimos premiación en kinder, pre-kinder y en octavo, y en todos salieron premiados alumnos de, como te digo, de tanto de Haití como de Venezuela. Sí, hay de todo. Mira, nosotros también tenemos, o sea, mis alumnos son maravillosos, ¿ah? Obviamente hay niños que tenemos que sacarlos. Esa es otra cosa que yo quería comentar. Yo no puedo creer que en Santiago, donde está en la comuna de Santiago, donde está la alcaldesa, ¿no es cierto?, que tiene destruido todos los colegios emblemáticos, que los tiene destruidos, que ha bajado la calidad de todos los CIMSE y de todas las pruebas que se hacen. No puedo creer que no aplique las herramientas que tenemos todos, las pocas herramientas que tenemos para poder sacar a esos niños que hacen daño y que no permiten que el resto se eduque. ¿Y cómo hacen daño? Bombas Molotov. Destruyen el colegio, queman el colegio, amenazan a los profesores, pegan a los otros alumnos. Es un horror. Existen, nosotros por lo menos hemos aplicado, hay una ley que se llama Aula Segura. Yo creo que, Raimundo, a lo mejor tú lo ubicas. Aula Segura, que se hizo cuando la Cubillo era ministra de Educación, y se aprobó. Esa ley te permite a ti, después, ante una falta grave, gravísima, donde el resto de los alumnos se ven vulnerados sus derechos porque no pueden hacer clase, o porque tienen miedo de estar en clase, o porque han salido dañados, cuando entran con armas, con cuchillo, tú aplicas los protocolos, que hay una serie de protocolos, hay que seguirlos, ¿ah? Y tú separas al alumno y haces y le dices que ya no se le renueva matrícula, de acuerdo a todos los antecedentes que hay, o que se le conceda la matrícula a fin de año, o que se le expulsa inmediatamente. Tiene un periodo de apelación, porque es como estar en una cuestión judicial, ¿no es cierto?, con abogado, más o menos una cosa parecida, y de ahí apela, y ahí se evalúa la apelación, pero ya a fin de año ese alumno ya no está en el colegio. Y la otra herramienta que nosotros tenemos y nos ha dado mucho resultado es cuando los padres están vulnerando los derechos de los niños. No los mandan, por ejemplo, sin lo que necesitan, o el niño requiere de un psicólogo que lo lleven al consultorio o al hospital más cercano, y los papás
no hacen nada. También, inmediatamente hacemos oficio y mandamos a los tribunales de familia, trabajamos con gente de ese tribunal de Villa Alemana y de Quilpué, e inmediatamente se activan los tribunales muy rápido, es muy rápido. Inmediatamente, claro, y los papás a esto le tienen, o sea, algunos papás, no son todos, los papás que no se preocupan mucho digamos, de lo que está pasando con su hijo en el colegio, sino que lo dejan, como tú decías, Raimundo, lo dejan. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente el tribunal los comienza, ¿no es cierto?, a fiscalizar, y ahí el papá se activa, y ahí cambia. Y lo otro que hacían antes, cuando también hacíamos esta misma situación, hace años atrás, cuando eran casos muy extremos, los papás, ¿qué hacían? Cambiaban al niño de colegio, porque no estaba todo en línea. ¿Se fija? Entonces, para que no molestara más la directora ni nada, se lo llevaban a otro colegio, pero ahora no lo pueden hacer porque está todo en línea. Entonces, y van y los chequean. Oye, y eso ha sido increíble. Claro que es un trabajo aparte, que de verdad que nosotros no somos ni clínica, ni somos lugar donde tenemos que tratar todas estas problemáticas aparte. Estamos para enseñar, para que los niños aprendan. Pero hemos tenido que hacer este trabajo extra que es muy grande, porque hay que estar trabajando con los tribunales, con los centros, porque a veces ponen un centro para entregarle las habilidades parentales a los papás y también para apoyar al niño. Entonces, yo no entiendo cómo todas estas comunas de izquierda, generalmente, dejan que se destruya y no usan a estos elementos que son delincuentes, porque hay niños delincuentes, los que están haciendo portonadas hace 12, 13, 14 años, esos niños llegan o ya no están en los colegios, pero esos niños, yo he tenido niños de ese tipo, y hay que sacarlos, porque el resto tiene derecho a estar tranquilo estudiando, ¿cierto? Sabemos ya que hay niños más o menos de 12 años que ya están delinquiendo en una carrera dura y profesional. Yo no sé qué aportes tú, Raimundo Balarrán, al respecto. Nosotros en realidad lo que dice María Pura es bastante grave. Así, es una situación que ocurre, no es esporádico. Uno puede ver los tribunales de familia, como siempre hay medida de protección en que hay varios colegios involucrados que en definitiva son los denunciantes, y suele funcionar bien de manera adecuada en el sentido de que enseguida se inicia el procedimiento que se llama medida de protección a favor de los menores, Sí. y empieza a haber un seguimiento, se detecta la falta de habilidades parentales de los padres derechamente, de los padres o del padre o de la madre, y se intentan mejorar en ello. Y cuando en definitiva ya no hay que hacer, ahí vienen los sustos de los papás. Ahí vienen los sustos de los papás porque muchas veces ordenan separación de menor respecto a uno de los padres o muchas veces respecto de ambos, y se hace un despeje familiar y se busca quién puede en definitiva hacerse cargo del menor para asegurar este bien superior del niño, que es lo que se intenta resguardar siempre, ya tanto dentro del aula, en los tribunales, como un interés más grande, porque necesitamos proteger siempre a nuestros niños, protegerlos de toda interferencia. Yo quería preguntar respecto también al sistema de educación. Bueno, tú eres director de un colegio particular subvencionado. Sí. ¿Cómo consiste? ¿Los niños pagan un poco o no se paga nada? ¿Está totalmente subvencionado? Sí. ¿Cómo Mira, fue cambiando el sistema? Porque antes había distintos tipos de colegios particulares subvencionados. Quisiera ver cómo ha estado el sistema y si te puedes referir un poco a la desmunicipalización de los colegios al finalizar la respuesta. Sí. Mira, el colegio mío es particular subvencionado. Empezamos a trabajar el año 90. En ese momento no era ni sociedad, era persona natural. Yo que hice un colegio, yo soy profesora de castellano, de la Católica. Y mi sueño siempre fue hacer clases. Bueno, Dios me dijo que pude construir un colegio de a poquitito, con mucho esfuerzo.
en ese tiempo me acuerdo que se cobraba porque había un financiamiento compartido que se llamaba. Nosotros tenemos el rol de cooperador del Estado en educación y el Estado aporta la subvención y yo cobrábamos, en eso me acuerdo del año 90, 500 pesos, el que podía pagar, porque tampoco. Bueno, al paso del tiempo, nosotros nos hicimos gratuidad, ¿ah? Porque en realidad donde está inserto el colegio es muy vulnerable. Entonces, optamos a la gratuidad y el colegio nuestro, yo creo que desde el año 2005, 2004, tiene gratuidad total. No cobramos absolutamente nada. Nos subvencionamos de 3 formas. La subvención normal, que es la que aporta cada alumno por el hecho de estar matriculado, y ahí quiero decir algo después, si me acuerdan, si no. Después está la subvención de programa de integración para los niños que tienen alguna capacidad distinta, ¿no es cierto? En donde hay un programa para apoyarlos a todos los que están dentro del espectro autista. Y hay otra subvención que se hizo del año 2009, que es la subvención CEP, para los niños muy vulnerables, prioritarios, que aportan una tercera subvención. Con esas 3 subvenciones, el colegio se maneja bien. Te diría que utilizamos los recursos muy bien. Lo que les quería comentar es que es muy perverso el sistema de la subvención normal, de que aportan todos los alumnos, que es baja, que no es muy alta, porque está asociada a la asistencia a clase. Y eso es absolutamente que siempre se ha tratado de que se cambie, pero no sé por qué no lo han hecho. De hecho, en la pandemia lo hicieron. Pagaban por cada niño, porque bueno, en la pandemia estábamos todos en casa, digamos, online, no iban al colegio, pero, o sea, imagínate la injusticia que hay, los meses de octubre, o sea, junio, julio, mayo, cuando llueve, o la asistencia baja, pero cualquier cantidad, y los ingresos bajan, pero mucho. Nosotros tenemos gastos fijos, y estamos justos, porque el colegio somos 400 alumnos, no es tanta, no es un colegio de 1000 alumnos, ¿te fijas? Y nadie paga, y no es gratis. Entonces, eso es, digamos que es una de las cosas que tenemos en contra. Ojalá que en algún minuto algún diputado, algún senador, alguien que esté escuchando, que ya lo hemos pedido en miles de oportunidades, puedan cambiar esto, porque a no ser, o sea, que pongan un porcentaje, pero nosotros debemos tener los gastos fijos, no podemos tener gastos variables si tenemos costos fijos. En el colegio mío somos asistentes de la educación, entonces es mucho el personal humano que aparte de toda la tecnología que tenemos un colegio que... Esa es otra cosa que les quería comentar también. La gestión que hacen los colegios como los nuestros subvencionados, les voy a contar. En el Chile hay un 6% de colegios particulares, como el que tú tienes a tus hijas, Raimundo, que son pagados, que son muy buenos. Y yo sé que el colegio tuyo, el St. Peter, es de excelencia, uno de los mejores índices nacionales. Muy bien. Hay un 62% de colegios, o sea, de la matrícula de Chile, el 62% de los estudiantes están en los colegios como el nuestro, como los particulares subvencionados. Y los municipales tienen un 32%. ¿Qué ha pasado? Cuando empezamos, lo que me preguntaron antes, los colegios municipalizados eran de mucha matrícula, pero como fueron decayendo, están cada día peores, se han ido los alumnos a nuestros colegios, porque en nuestros colegios no van a encontrar un vidrio roto, las salas empiezan en marzo, las salas pintadas enteras. Nos preocupamos de que tengan los niños todo lo mejor, incluso mejor que lo que tienen los colegios pagados. ¿Te fijas? El colegio particular subvencionado se preocupa de la estabilidad, de la comodidad, de que los niños nuestros no tengan que estar mirando a otros colegios con más poder adquisitivo. No, tienen la misma, son iguales,
están iguales. Entonces, por eso es que la educación pública se ha ido al suelo, porque la municipalidad le llegan los mismos recursos que me llegan a mí, pero ¿qué hacen? No focalizan donde se debe, no les interesa mucho la educación, porque no son profesores, yo soy profesora. Entonces, ¿qué hace? Ahí las platas de la SEP o de tal proyecto se van a las campañas políticas, porque hay municipalidades como Santiago, donde estuvo la señora Toa, que hay unas platas que todavía yo lo escucho, no me consta. María Pura, las platas, digamos, no se dan, las platas, como yo digo, se dan al palmonte, alguien se las lleva, desaparecen las platas. Claro, entonces, ese es el problema que los colegios, y ahora que quieren desmunicipalizar, empezaron porque hay una graduación para empezar y empezaron por el norte, los famosos SLEP. Y los SLEP, estas entidades que crean, son un desastre. Para que nuestros auditores lo entiendan, ¿qué es lo que es el SLEP? ¿Qué significa SLEP? Servicios locales de educación pública. ¿Qué pasó? Que querían sacar de las municipalidades y formar estos entes, más burocracia, más botar plata, más gente, más inepto, más pituto, más todo. Formar a esta gente, claro, más Estado. Formar esto para que ellos administren. Deberían dejar toda la educación en manos de privados, porque nosotros lo hacemos bien. Y te digo, yo tengo vulnerabilidad 90%, 92, 94, y tengo excelencia académica. O sea, tenemos buenos CIMSE, los apoderados y los niños califican al colegio, y todos mis índices son de 90 para arriba. ¿Te fijas? Por eso que te digo, el Estado no sabe administrar nada. Bueno, yo estoy espantada. Eso es así, no solamente en el ámbito de educación, nosotros lo vemos en el ámbito de delincuencia, el Estado hoy día lo ha hecho pésimo, en realidad yo creo que pésimo le queda grande, ¿eh? Tenemos una delincuencia desatada, la educación por el suelo, como tú la dices, los niños andan vagando, están metidos en la delincuencia, ¿para qué decimos lo que es el narcotráfico? En realidad este gobierno lo ha hecho todo muy mal, no sé cuál es tu opinión, digamos, Raimundo, al respecto. Bueno, mi opinión es muy parecida o idéntica, casi yo opino exactamente lo mismo que María respecto a la educación, cómo se tiene que a solucionar el problema. Como lo hicieron con estos famosos SLEP fue en definitiva centralizar más cuando había que llamar por un lado la descentralización con estos servicios locales de educación pública y en definitiva provoca más burocracia, provoca trabar la educación en definitiva. Lo pudimos ver lo que pasó en Atacama, niños con casi o más de 100 días sin clase, afectando derechamente a un gran número de niños y de familias, porque también, como decía María, muchos niños van al colegio, uno a educarse y también a estar protegidos y cuidados, porque muchas veces los padres, la gran mayoría de las veces, trabajan los dos, entonces en el colegio, aparte de la educación, le dan cuidado, le dan alimentación y provoca una solución para un gran número de familias que estuvieron notablemente afectada. Entonces, cuando uno empieza a solucionar el problema de la educación, no es agrandando el Estado, sino justamente recurriendo al privado, porque el privado es el que tiene mayor incentivo para hacer la pega bien. Cuando se lo pasamos a un burócrata que simplemente gana un sueldo a fin de mes y siempre va a ganar lo mismo y le da lo mismo si está mejor o está peor el sistema, no hay ningún incentivo a mejorarlo, y por eso tenemos la educación pública en el suelo, por eso tenemos el sistema de salud que también está cada día de mal en peor. O sea, hay que recurrir a los privados, a personas que tienen vocación, a personas que quieren mejorar el sistema, y no estando contratando y poniendo amigos para tener los puestos del burócrata o del gobierno de turno, porque el servicio local de educación pública no partió de este gobierno, hay que decirlo, si no me equivoco, partió del gobierno de Sebastián Piñera de Bachelet. Pero se está implementando recién, sí. Que se está implementando recién, pero la ley partió de antes. A lo que voy yo, que cómo responden tan mal frente a las necesidades, cómo se responden tan mal con más Estado, siendo que siempre hay que utilizar, aunque suene fea la palabra, pero ocupar al privado, cuando el privado
están las muestras, en los colegios particulares subvencionados, la gran mayoría de los niños prefieren ir ahí en vez de a un colegio público, un colegio municipal. Claro, porque no hay paros. Si hay un profesor que falta, inmediatamente se contrata un profesor, o sea, no hay lo que pasa. Yo trabajé un año en colegio municipal de Viña, y no, era un desastre. De verdad, mira, hay otra cosa que quiero comentar, que te juro que la voy a comentar por la indignación que me causó el año pasado, asumiendo este gobierno. A ver, hay un programa que se llama Yo elijo mi PC. ¿Qué significa? Que en séptimo básico, los alumnos que de cuarto a sexto han tenido buenas notas y llegan a un promedio 5, algo, se les regala un PC, un computador. Esto venía ocurriendo años, me parece que fue con el primer gobierno de Piñera, después el primero de Bachelet, mire, no, creo que sí, o el segundo. No hace mucho, no tengo la cifra exacta. Sí, no tengo la cifra. De Piñera, si no me equivoco. Ya, perfecto. Entonces, toda la vida, todos los años mis niños se esforzaban en esos cursos, las mamás también, y tenían el puntaje y se les entregaban. Generalmente eran de 20 computadores, y siempre en séptimo, llegando marzo, por ahí por mayo, iban a una ceremonia en la municipalidad, se les entregaba, ya nos daban 1 hora y partíamos. ¿Qué pasó? El año pasado teníamos 17 niños que habían calificado. ¿Me vas a creer tú que nos llegó un éxito? No había para los colegios subvencionados, solamente para los municipalizados. Imagínate, mira, yo no podía creerlo. Mandé cartas, ¿cómo es posible? No a ningún colegio subvencionado, son los mismos niños de la vulnerabilidad igual a la de los municipalizados. Mira, me contacté inmediatamente con la diputada, puedo decir el nombre, Camila Flores, la Camila Buena, sí, la Camila Flores, y le dije, porque a todo esto sé que trabaja, porque es de nuestra provincia, digamos, y le dije, ¿pero qué es esto? O sea, le mandé, y me dice, ya había tenido muchas denuncias ella, estoy trabajando en esto, me mandó una serie de cosas que ya estaban haciendo. Bueno, obviamente el año pasado no se revirtió esto, pero con la alegría, ¿no es cierto?, que este año llegó la nómina y llegaron los computadores para mis niños. O sea, la gestión que hizo la diputada realmente extraordinaria. Yo la llamé y le agradecí en nombre de mis niños. Yo no sé si habrá sido los colegios porque yo sé de otros colegios que no les llegó este año tampoco. Entonces yo no sé si fue porque yo y otros colegios hicieron la denuncia y a esos colegios se les entregó, lo voy a averiguar. Pero imagínate que si son niños iguales, ¿sabes tú qué hice yo el año pasado? Compré computadores, a algunos, no le pude comprar a todos, compramos con los recursos que nos da el Estado, y les entregamos a un par de computadores a niños, dimos otros que estaban de baja, los arreglamos, les entregamos, porque, ¿verdad? Qué vergonzoso es. Con los niños no se juega, con el alma de un niño no se puede jugar. Ya. Bueno, así es cuando Adelante, Raimundo. No, que ocuparon ese programa justamente por lo que mencionaba María recién, para hacer campaña en definitiva, porque estaba el alcalde regalando a cada uno de los niños un computador, ocupaban los colegios municipales para eso, que en definitiva es grosero. O sea, a los niños no se lo utiliza, con los niños no se juega, efectivamente, donde están las mismas razones, está la misma, o debiese estar la misma disposición. Si hay colegios que también con vulnerabilidad, no son solamente los municipales, se tienen que entregar a todos. Es como casi, o sea, es sentido común. Lamentablemente que de repente los burócratas del Estado le dan lo mismo el sentido común y ocupan la plata de todos nosotros, cada uno de nosotros, para sus fines personales, para remarcarse ellos, que lamentablemente muchas veces es dañino para el ciudadano y es peor cuando afectan a los niños. Sí, bueno, así es, pues, y en realidad uno se preocupa porque cuando se mete el Estado, ya sabemos que el Estado, por definición, es deficiente, y no lo digo yo, lo dice Peter Drucker en uno de sus libros de administración, en que el Estado es deficiente, y tal como tú lo decías, Raimundo,
el burócrata que tiene un sueldo mensual lo va a seguir recibiendo igual, lo haga bien o lo haga mal, pero eso no tiene ningún interés. Y en la mayoría de los casos, la gente que tenemos metida en el Estado, que se está preocupando de la educación o tratando de hacer algo de educación, son operadores políticos, que ellos solamente van orientados a implantar una ideología, digamos, dentro de los niños, y en los programas de estudio también tratan de hacer lo mismo, porque son netamente operadores políticos. Y a mí me preocupa mucho porque todos sabemos de que la educación es el motor de desarrollo de los países. Si los niños no se educan correctamente desde un principio, no solamente en adquirir conocimiento científico, técnico, etcétera, sino en los valores, en los valores morales, en ser honestos, en entender que tienen que ser buenos ciudadanos en el futuro, que tienen que aportar al país, etcétera. Pero desgraciadamente la ideología comunista que hoy en día nos invade aquí en el país, digamos, va en un sentido totalmente distinto a lo que las personas comunes y corrientes quieren para sus hijos, que sean profesionales, que avancen. Y el sueño de muchos padres es que ese hijo llegue y sea mejor de lo que fue su padre, ¿no? Y buscan y lleguen a la universidad y que sean profesionales de excelencia, etcétera. Pero hoy en día, tal como decía María Pura, no es aceptable que en algunos colegios, principalmente en Santiago, en la zona de Santiago, estén delincuentes que están, digamos, con bombas molotov, atacando a los carabineros, no dejando que niños que quieren estudiar puedan estudiar, se toman en el colegio y nadie hace absolutamente nada. Bueno, ¿para qué seguimos hablando? Sabemos que este gobierno es un pésimo gobierno, todavía nos quedan 2 años de infierno, ojalá que pasen rápido, por lo menos ya han pasado 2 años, y estos 2 años de infierno con este señor Boric, en realidad no tiene el control, no tiene las competencias, no tiene la ocasión, ya lo vimos, ¿no es cierto?, en el cambio de presidencia, nuevamente vestido desprolijamente, sin corbata, sentado al lado de un rey, etcétera, etcétera. Bueno, distinguidos auditores, como siempre pasa, se nos va el tiempo, se nos acaba el tiempo, me quedan muchos temas por conversar. Estuvimos acompañados por María Pura Mutis Arce, profesora, directora de un colegio con más de 30 años, por Raimundo Palamara, abogado también, de alta experiencia, y quien les habla también abogado. Así que esperamos, digamos, que el próximo lunes contar con la presencia de María Pura para que nos siga ilustrando de cómo está la educación en Chile, y principalmente la educación en esos niveles, en poblaciones que son mucho más vulnerables, tratando de buscar que esos alumnos se eduquen y progresen. Así que yo quiero felicitar públicamente también aquí a María Pura por el esfuerzo que hace en tratar de que aquellos niños puedan seguir adelante, que es lo que nosotros llamamos la resiliencia, y que aquellos alumnos extranjeros como venezolanos y haitianos les esté yendo bastante bien. Así que nos despedimos de nuestros auditores, nos estamos viendo el próximo lunes. Espero que todo funcione bien y que tengamos muy buenas noticias.